Principalmente Carlos Yáñez es un personaje absolutamente difícil de olvidar una vez que tienes el primer contacto con él. Es un personaje que histriónicamente puede acaparar y puede cautivar a cualquier público. Sí, es un magistral economista, egresado de nuestra primera casa de estudios, la Universidad de Carabobo. Es hijo, es esposo, y es un ser humano tan inolvidable que yo podría pasar quizá los primeros 8 o 10 minutos de mi programa y de esta entrevista leyendo su currículum, que honradamente está plasmado no solo en las páginas de papel, sino en las páginas de su trayectoria y de su vida, de los pasillos de la Universidad de Carabobo y de las aulas de clase. Carlos Yáñez, y me permito decirle Carlos Yáñez porque voy a comenzar con unas líneas extraordinarias de su currículum para irlo recorriendo a medida que vaya pasando personajes y destinos. Es economista egresado de la Universidad de Carabobo, especialista en enseñanza de la matemática, Universidad de Carabobo 2002, especialista en docencia universitaria, Universidad de Carabobo 2004, especialista en gestión tributaria, Universidad de Carabobo 2005, magíster en finanzas 2007, Universidad Central de Venezuela, especialista en gerencia pública, Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 2018. Es economista, proyectista de las carreras de pregrado, Derecho, Odontología, Administración Pública, Filosofía y Teología. Universidad José Antonio Páez 2005, docente de la Universidad José Antonio Páez en el periodo 2000-2006 en las cátedras de Matemática 1 y 2, Investigación de Mercado y Proyectos Económicos, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de las cátedras de Lógica, Matemática 1 y 2, del ciclo básico de fases, Teoría y Política Monetaria e Investigación en Operaciones adscritas a la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. Falta mucho, y yo estoy segura que ustedes comprenden por qué. Yo prefiero celebrar la vida, celebrar los minutos en radio, y además agradecerle al profesor Carlos Yáñez que se haya tomado el tiempo de su muy comprometida agenda para venir a esta casa y no solo honrarme a mí, sino honrar a toda mi audiencia. Es un hombre sumamente humilde y creyente. Bienvenido a su casa, bienvenido a mi casa. Gracias, Larisa, gracias. Merecido esas palabras y ese concepto tan elevado que tienes acerca de mí. Yo lo que soy un profesor de la universidad, una gente que enseña y que intenta hacer las cosas relativamente bien. Me encanta el concepto de tu programa. Disfruté muchísimo cuando me preguntaste cuáles eran las 3 ciudades que me gustaban o quisiera visitar y cuál era mi repertorio de música. Pues sí, como te dije, las 3 ciudades: Mérida, San Cristóbal y Barquisimeto. Barquisimeto, el estado Lara, por la devoción a la Divina Pastora. No hay ningún 14 de enero que no haga lo posible por ir a Barquisimeto. Estos últimos años se me ha hecho bien cuesta arriba, pero este año con toda seguridad estaré celebrando a la Divina Pastora, que es la pastora de las almas y de los sueños de Venezuela. Es la 3ª manifestación mariana más grande del mundo. Extraordinario monumento, además, que bien lo merecía, ¿no? Sí. La Divina Pastora es una devoción extraordinaria que existe en Venezuela, es muy sevillana.
aparte, ¿no? Llega Sí. acá y hay un poema de unos muchachos muy jóvenes que le escriben un himno nuevo a la Divina Pastora y dice que ni cuando llegó la primera vez a Barquisimeto estuvo tranquila porque curó a la ciudad de Barquisimeto de una terrible epidemia de difteria que afectaba a aquella ciudad. San Cristóbal. Mira, San Cristóbal me recuerda cuando empecé a dar clases en la universidad y comencé así como a tener notoriedad académica y terminé el posgrado en enseñanzas de la matemática y fui a dictar unos cursos de posgrado a la UNED, que es la Universidad Nacional Experimental del Táchira, y a la UCAT, la Universidad Católica del Táchira. Y bueno, en esa periplo de acciones, tuve la oportunidad de viajar como 10 veces a San Cristóbal. ¿Qué me llama poderosamente de San Cristóbal la atención? Los valores de la familia tachirense que se han mantenido indemnes, el respeto de la familia tachirense, la amabilidad de los tachirenses, la sencillez de los tachirenses. Dejé de viajar porque pasé un susto con una aerolínea, no le bajaba el tren de aterrizaje a la aeronave, claro, y estábamos dando vueltas en el Carnaval y en el aeropuerto de Mérida, y la azafata se nos acerca y nos dice: estamos quemando combustible, pero es un protocolo normal. El protocolo normal era que no le bajaban el tren de aterrizaje, y ella dejó abierta el speaker, y cuando se sentó en el estanco que le tocaba, empezó a rezar el rosario. Y entonces yo tenía una señora al lado que estaba muy, muy nerviosa y me recordó a mi mamá. Y yo le dije: mire señora, no se preocupe, que justamente coincidía eso con el cumpleaños de mi mamá, esa actividad. Yo le llevo a mi mamá una virgen de Nuestra Señora de la Consolación del Táriba, y yo estoy seguro que esta virgen va a llegar a Valencia. Y así fue. Justamente cuando terminé de decir eso, sonó un estruendo en aquel armatoste, bajaron las ruedas y pudimos aterrizar. ¿Viajaste alguna vez de niño a San Cristóbal? Es decir, históricamente en tu vida, ¿hay, profe, algún recuerdo de que San Cristóbal te recibió? Con papá viajé mucho, con papá viajábamos mucho por Venezuela. Papá nos enseñaba primero la geografía, ¿no? del país. Entonces con papá viajar era una cosa extraordinaria, porque te iba describiendo desde la casa más humilde hasta el capitel más complejo de nuestra arquitectura. Y ¿El nombre de los árboles? Y los nombres de los árboles, el flamboyán, que si el araguané, que si el apamate. El indio desnudo. Sí. Entonces, viajar con papá era una cosa extraordinaria. Y bueno, sí, viajábamos muchísimo en una wagonier que tenía mi papá. Nosotros en un Volkswagen, ¿no viste? Nos recorrimos casi toda en una wagonier que tenía mi papá, y en una Brasilia que tenía mi mamá. Una vez viajamos a Mérida, en una Brasilia que tenía el motor atrás. ¿Recuerdas esos carros? Sí, había que abrirle la tapa para que aquella cosa subiese de Barilitas a Mérida. ¡Qué maravilla! Y Mérida, pues lo recuerdo también. Los Andes me parece que son como la cuna de los valores y de las virtudes. Profe, antes de ir a Mérida, hay una importante historia que seguramente cada uno de ustedes ha vivido, cada uno de ustedes ha tenido. De cada uno de ustedes forma parte. Porque yo diría que la vida sin música no es vida. No existe la vida sin melodías, sin músicas. ¿Por qué usted escogió principalmente a la grande, Edith Piaf? Edith Piaf, mira, Edith Piaf es la artista de la resiliencia. Edith Piaf, el papá la abandona celebrando el hecho de que la mamá de Edith le indica que está encinta. El papá toma una borrachera y la abandona. Luego la mamá, en una situación de pobreza extrema, da luz a Edith Piaf literalmente en la calle.
y no la puede sostener y se la entrega a la abuela materna, quien la alimentaba con vino para supuestamente matar los microbios y tal, y nunca tuvo una relación de afectividad con Edith. Una persona como Edith Piaf y una historia como la que ha comenzado a describir el profesor Carlos Ñañez, y esto es Himno al Amor, con Edith Piaf, o interpretado por la gran Edith Piaf. Un personaje como ella, que haya tenido una estricta y definitiva y única vida. ¡Wow! Porque apenas usted comenzaba, profe, a contarnos la historia de la vida de Piaf, le canta un himno al amor. Sí. Entonces no te lo puedes creer. Pero seguramente, como usted lo definió al principio, ella es el ejemplo perfecto de resiliencia. ¿Qué fue lo que usted dijo? Edith Piaf es la cantante de la resiliencia, es la actriz de la resiliencia. Edith Piaf escribe Himno al Amor cuando fallece Max, su esposo, que era un boxeador argelino, en un accidente aéreo. Explota el avión, justamente viajando hacia Nueva York. Himno al Amor al final dice, en español, cuando se traduce, que la gente que se quiere se encuentra hasta en el cielo. Entonces es un himno a la inmaterialidad del amor, correcto, a lo absolutamente engrandecedor que hace el amor en el ser humano, que nos hace ser seres humanos. Es un himno extraordinario. La gente cree que es un himno, una elegía al amor. En realidad es una elegía a la tristeza infinita que siente Edith Piaf, y habla de un mundo sin ningún tipo de problema, que es el paraíso terrenal donde ella decide, pretende pasar el resto de la eternidad con su amor, con Marcel, correcto. Edith Piaf le costaba ya mucho cantar a avanzada edad, porque estaba muy enferma. Era adicta a la morfina por un conjunto de dolores que tenía, fallece de cáncer hepático, pero Dios reúne a quienes se aman, Dios reúne qui se ama, qui que se ama, y con eso reúne un conjunto de cosas en este momento para Venezuela formidable. Dios reúne a quienes en realidad se aman. Profe, ¿cuándo decide usted? ¿Cuándo se da cuenta? ¿Siempre fue un alumno brillante usted? No tan brillante, fui un alumno sobresaliente, pero era muy malo en educación física. Y entonces recuerdo que me mandaban a hacer trabajos, y ya como el profesor estaba cansado de mandarme a hacer el mismo trabajo, me mandaba a hacer trabajos del baloncesto, y me aprendí exactamente las medidas del baloncesto y cuántas personas podían participar, con unos libros de educación física que se utilizaban en aquel momento en el currículum educativo. ¿Dónde estudió, profe? En La Salle. En La Salle. Bueno, mis profesores de toda la vida, Weffer, que era profesor de física. Por favor. Una maravilla, o sea, mi bachillerato fue extraordinario. ¿Y cuando usted estudió en el colegio, todavía estaba Ernesto Fedón? Sí, cómo no. Como padre. Cómo no. Luego él colgó los hábitos. Pero cómo no. somos dos lasallistas y amantes, pues, de... Ese patio de honor es maravilloso, ese patio de honor... De aquella historia, sí. Sí, es el colegio. ¿Y usted estudió en La Salle desde siempre? Estudié en La Salle desde tercer grado. ¿Se acuerda del hermano Domingo? ¿Cómo no? Estudié en La Salle. Agua. Sí. En unos vasitos chiquititos, así. Chiquititos, pero era estudié en Caracas en el San Agustín, okay. Y luego en La Salle hasta que me gradué de quinto año. La pregunta va dirigida un poco al tema de reunir en un solo hombre, en un solo ser humano, en un solo extraordinario personaje como es usted, tanta academia, porque usted ha dedicado parte de su vida a muchas cosas,
su madre, su actual esposa y única, ¿cierto? Ujú. Pero dedica su vida a Dios también y a estudiar. Sí, son tres grandes pasiones. Yo también pinto, yo dibujo, o intento dibujar. Okay. Y bueno, entonces tengo allí como esas tres pasiones. La docencia es una pasión infinita, es una suerte de sacerdocio. Uno nunca deja de ser docente, uno nunca deja de estudiar, uno nunca deja de preparar la clase, uno nunca deja de preparar la entrevista como si preparara la clase. La docencia para mí es todo, la universidad para mí es todo. Yo recuerdo cuando yo entré a la universidad, tenía de 18 años y dije, yo me voy a quedar en esta universidad dando clases. Y luego fui preparador, y entonces el ser preparador de matemática me puso en contacto y en contexto con el aula de clase. Bueno, yo soy de cuando las pizarras eran de tiza. Entonces recuerdo mis primeras clases ya como profesor contratado de la universidad, que tenía un portatiza para no ensuciarme las manos y una cosa toda prefabricada. Pero siempre he disfrutado mucho la docencia y he aprendido a ser docente. ¿Amor por los idiomas, profe? Por el francés, me encanta, Sí, claro. me encanta. Esa es la vida, es una belleza. La vida El segundo tema que escogió el profe. Sí, es el primer éxito de Edith Piaf, de la MUM. Y Edith Piaf siempre la admiré porque fue una actriz que, aún pese a la ocupación nazi en París, decidió ayudar a los judíos, correcto, y decidió con sus letras de canciones dar mensajes a la resistencia. Y La Vie en Rose, además, es una gran película que permitió al mundo descubrirla a ella, porque ya cuando usted habla de su cirrosis hepática, de su afección al hígado y de su cáncer hepático, yo reconozco que La Vie en Rose, esa gran película, lleva definitivamente a descubrir a Piaf casi en su desnudez. Sí. Es impresionante, además personificada por esta gran actriz. Y finalmente hoy, cuando estamos aquí, estamos en pleno siglo XXI, yo le pregunto a usted, profe, si vuelve a elegir música, idioma y París en su vida, si vuelve a nacer y vuelve a elegir eso, ¿qué más le gustaría aprender y saber y recorrer? Porque yo fui a París, pero tenía 18, 19 años, lo recuerdo bien, pero quisiera volver. Si usted vuelve a escoger estas dos canciones de Piaf y vuelve a sentir la necesidad de descubrir este personaje y esta ciudad tan fascinante como es París, ¿la conoció? Sí. ¿Qué le falta por hacer? Mire, si yo tuviera la posibilidad de volver y de reeditar París, Montmartre me encantaría visitarla, Nanterre, que es donde empezó el Mayo francés. Volvería a escoger a Edith Piaf, volvería a Aznavour también, que me parece que es extraordinario. Y el barrio latino, correcto, que es un barrio donde se habla latín literalmente y que se hace vida en torno a la universidad, a ese idioma que nos conecta con la academia. No hay noches como las de París. De hecho hay un grupo que se llama Cassandra, que hizo una presentación para los Juegos Olímpicos que se desarrollaron en Francia, y se llama Las Noches de París, Paris de Nuit, y es una maravilla. Hay un restaurante que se llama Las Nereidas, que son unas ninfas. Bueno, no hay noches como las noches de París, o sea, no hay luces como las luces de París. Profe, y definitivamente para usted ha sido extraordinario el hecho de haber podido llegar a las aulas de clase, extraordinario el hecho de haber podido hoy decir la academia vive conmigo, vive en mí, es parte de su estructura. Yo diría que
parte importante, primordial y casi toda. Y hoy recorro casi que un poco con los ojos cerrados aquel edificio de fases que hoy se conjugan varias... Hay un nodo ahora, sí, hay varias facultades. Varias facultades, gracias. Yo tengo la dicha de dar clases en 2 facultades, en las equidistantes, en ciencias jurídicas y políticas y en ciencias económicas y sociales. Y disfruto muchísimo caminar entre una facultad y entre otra. Hay gente que me dice, ¿cómo te metes entre esa maleza inmensa, donde te puede salir bien una serpiente o robarte? Yo no me siento inseguro en la universidad, Larisa. Yo me siento extraordinariamente libre en la universidad. Si alguien pudiese ver un poquito más allá, como he humildemente hecho yo, ¿cómo se enamora usted de Alicia? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo un personaje como usted, que posiblemente uno lo ve de lejos y dice, no, wow, no debe saber ni bailar un merengue, seguramente cómo se enamora? Es un hombre apegado a los libros, al estudio, a la preparación, a los idiomas, seguramente metido en sus creaciones, en sus clases. Pero ahí está, es un gran ser humano y tiene esa bendición en su vida que es Alicia, haberse enamorado y hoy caminar Sí, de su Alicia mano. la conocí en la universidad, ¿dónde más? Correcto, o sea, es imposible que yo conociera a Alicia en otro sitio. Alicia es profesora de la universidad. Alicia estudió en Alemania, Alicia habla francés, Alicia es una mujer extraordinariamente culta. Si no hubiese sido así, Carlos. Hubiese sido muy difícil. ¿Sí? Claro, porque la relación de pareja es desgastante a veces y yo tengo un carácter bien peculiar y entonces a veces le digo, Alicia, no sabes hacer esto en matemática, y Alicia me habla en alemán y no sé qué me está diciendo. Entonces es una relación extraordinariamente de complementariedades. Sí. Alicia me complementa perfectamente. Alicia es la parte racional de toda mi heterogeneidad y de todo mi mundo etéreo y académico. Alicia se sabe las claves de mis tarjetas. Alicia te pasó el correo. Sí. O sea, Usted no maneja. yo no manejo. Antes había un señor que me llevaba y me traía siempre, el señor Santos, pero desde que estoy con Alicia, ahora lo hago con Alicia y es maravilloso porque para mí desplazarme en el carro con Alicia es sentarme, chatear y llegar al sitio. Entonces eso es para mí manejar, correcto, mientras Alicia lleva toda la carga de manejar. Ella es un personaje. Sí. Profe, después de que la conoce en la universidad, ¿cómo la conquista? ¿Cómo dice, bueno, Alicia, tú quieres ser mi novia? ¿Cómo le dijo, profe? Nada, lo de Alicia fue como una ecuación. El antecedente conocerla y el consecuente ya éramos novios y desde ahí hemos construido la vida. Pero ese cortejo nunca existió, porque yo soy un individuo sumamente pragmático. Muy pragmático, muy ocupado y muy poco romántico, correcto. A pesar de, hay gente que dice, bueno, Carlos, ¿cómo puedes tener una formación cultural como la que tienes? ¿Cómo te puedo gustar los poemas? Imagínate tú, yo hago, por ejemplo, un poema de Neruda y le hago la suma la suma métrica para ver si el poema es asonante o la rima es consonante, y si hay sinalefa, si hay atos métricos, para ver el ritmo. Pero eso desde el punto de vista académico. Ahora, desde el punto de vista humano, es un desastre estructural. ¿Cocinas, Carlos? Absolutamente nada. ¿Qué te gusta Absolutamente nada. Me encanta el curry como que si hubiese nacido en Bombay. Me gustan los tacos, pero tú dirás, bueno, pero es que Carlos es un problema. Pero como me los prepara Alicia, correcto, porque aparte comerse los tacos como se los comen aquí, que es relleno de todo, eso no es un taco es una cosa frugal chiquitica que se coloca en el borde de la tortilla o del potopo, que es lo que la gente le dice aquí, le da un nombre
nombre comercial. Que como muy mal, Larisa, terriblemente mal. Podrías ser feliz comiendo pan con Coca-Cola todo el día. Bueno, finalmente este extraordinario personaje logra concretar las partes más importantes, más valiosas, que le dan más tranquilidad y que permiten que un ser humano vuele, como es el amor, el hogar, una esposa, una pareja estable, sus sueños y su vida hecha realidad frente a nuestra primera casa de estudios, en las aulas de clase. Pero es un hombre también que vuela, que sueña y que pide deseos. Y que ha venido aquí a este programa, a Personajes y Destinos, a mostrarse él. Yo creo que pocas veces el profesor Carlos Ñañez se ha mostrado él y ha ido a alguna entrevista sin mencionar lo que puede estar pasando, estadísticas, proyecciones, porque definitivamente vinimos aquí a viajar por él, a través de su vida y de sus experiencias.